Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, por este día maravilloso que nos has dado, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, por nuestras vidas, Rey. Gracias, Señor, bendito Dios, porque estamos guardados en tu mano, Señor. Gracias, Señor, porque somos como la niña de tus ojos, Señor. Gracias. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, bendito Dios, Señor, porque tú nos hablas que somos especial tesoro, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor, porque tus ojos están puestos en nosotros, Rey Santo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por hacernos tus hijos, Rey Santo, Señor. Hijos adoptivos, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Rey, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor derramado sobre nuestras vidas, Rey Santo, Señor, en nuestros corazones, por medio del Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas, Rey. Gracias, Señor, porque aún siendo pecadores, Señor, Cristo Jesús murió por nosotros, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y reconocemos que tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra torre fuerte. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor, el que levanta nuestra cabeza, Señor. Rey, gracias, Señor, porque tu palabra nos dice, Señor, que aún 7 veces cae el justo y con todo eso es levantado, Rey. Gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. Porque aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Tú no te puedes negar a ti mismo, Rey Santo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque así como, Señor, saliste al encuentro del Hijo pródigo, Señor, asimismo, Señor, sales al encuentro, Señor, de aquel, Señor, que arrepentido, Señor, bendito Dios, Señor, va a ti, a tu presencia, Señor, y tú no lo desprecias, Rey, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, tu fidelidad es grande, Rey Santo, para con nosotros, Rey. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, que lo dejaste para guiar a tu iglesia, Señor, para empoderarla, para embellecerla, Señor, para darle la imagen y la semejanza de Cristo, Señor, y para poder, Señor, que la novia, Señor, sea de la misma estirpe, Señor, del novio, Rey Santo, Señor. Gracias. Gracias, por eso es que tú dices, Señor, que os tomaré a mí mismo, Señor, porque seremos a sí mismo como tú eres, Rey. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor, y colocamos este tiempo delante de ti, Señor. Colocamos tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, para que sea obrando, Señor, porque tu palabra, Señor, que tú envías no vuelve vacía, Señor, sino que hace la obra para la cual tú la envías, Rey. Obra, Señor, bendito Rey, Señor, con tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Amén y amén. Sean bendecidos mis hermanos, sean bendecidos sus familias, sean bendecidos sus hijos, sean bendecido el fruto del vientre, aquel vientre que está allí gestando esa vida. Bendecimos ese vientre que está gestándose allí, Señor. Seas tú, bendito Rey, Señor, obrando, Rey, Señor. Y te damos gracias, Rey Santo, Señor, por este tiempo. Te bendecimos, mi hermano, y te bendecimos, mi hermana, y que esta palabra sea de consuelo y sea para que te levantes en el nombre poderoso de Cristo Jesús y levantes tus hijos también. El tema que nosotros vamos a mirar hoy es la fe en el llamado de nuestros hijos. Nuestras hermanas anteriormente nos habían compartido la fe en el llamado y yo estaba allí con ellas compartiendo esa palabra y el Señor me hablaba acerca de la fe también en el llamado de nuestros hijos. Y es muy importante, mis hermanos, que nosotros prestemos atención al llamado de nuestros hijos. Ahorita la generación que el Señor está
colocando y ministrando son generaciones de hijos de hermanos en Cristo Jesús que han caminado con el Señor y han trabajado en sus hijos. Y vemos muchas personas jóvenes, pastores, ministros, hermanas salmistas. Son una cantidad de ministros de Dios hermosos que el Señor ha levantado, pero ha sido el fruto de ese trabajo de los padres. Y la palabra de Dios nos da un mandamiento, le llama ese mandamiento el Shema, le llaman los judíos, llaman este mandamiento acerca de los hijos y la labor de los padres. Y nos dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, nos dice: oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Y amarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y miren, mis hermanos, que este mandamiento que el Señor le da al pueblo de Israel es para que se levante una generación con temor de Dios. Y el rey David, el salmista Asaf, ellos cuentan acerca, y queda escrito en los salmos, acerca de todas las proezas que hizo el Señor cuando rescató al pueblo de Israel de las manos del faraón de Egipto. Y todo eso quedó plasmado allí para que ellos recordaran y supieran lo que había hecho el Señor con sus primeros padres del pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, hermanos, para nosotros, para nuestros hijos también. Y aquí dice el Señor: amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, que es el primer mandamiento que el Señor nos da a todos nosotros, ¿sí?, que están en el decálogo. Y entonces el Señor en el versículo 6 nos habla: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Óigalo bien, es sobre nuestro corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, pastor, que ellos tenían testimonio de las proezas y todo esto que el Señor había hecho con ellos y se los contaban a sus hijos. Sí, ¿Sí? Pero igual, hermana, aquí aún nos está hablando es sobre el decálogo, también igual. O sea, porque él empieza: amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces tiene que ver con el decálogo primeramente, que nosotros debemos de enseñárselo a nuestros hijos. Y muchos papás, ¿sí?, en el momento uno les puede preguntar: dígame los 10 mandamientos, y es un poquito difícil. Yo me acuerdo cuando se los enseñaba a mis hijos y que se los andaba cuando iba por ellos del colegio y veníamos caminando e íbamos así para el colegio y se los iba recordando y todo eso. Y hasta que nosotros una vez trabajamos en hojas de blog y, por ejemplo, los hablaban con el número 1, que era primero Dios, amar a Dios con todas tus fuerzas y así. Entonces, por ejemplo, el número 8, yo me acuerdo tanto que el número 8 era no robar, y entonces colocaban a una carita de un hombre con el antifaz, y ese era el número 8 del ladrón. Entonces, a mí hasta se me quedaron grabados esos mandamientos porque fueron facilitos de aprendérselos así, en esa forma. Es importante que nosotros tengamos todos esos recursos para que nosotros los podamos enseñar. Igualmente también
pues con el pueblo de Israel, ellos hacen esa parte, aún la genealogía de qué tribu vienen y todo eso, los padres se lo transmiten hacia los hijos. Y los tienen en sus varas. Y mira, hermano, que es importante que nosotros entendamos, porque muchas de las cosas que están escritas vienen de la ley hablada, ¿sí? De todo lo que se habló, de todo lo que ellos hablaban y lo contaban de generación a generación. Entonces allí lo hablan para que no se perdiera, lo cogieron y lo escribieron ellos. Entonces nosotros por eso tenemos lo que es la Biblia, que son varios libros donde enseñan, donde muestran aún cómo fue la creación. O sea que esto fue de generación en generación, que se fue impartiendo de los padres sobre los hijos. Y si nosotros miramos la fe de Noé, eso viene de generación en generación. Y entonces allí empezó toda la parte del Señor. Entonces nos está diciendo a nosotros en el Salmo 37, 31 nos dice: la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Y esto era la parte importante que el padre debía hacer con el hijo. Y por eso el Señor entonces le dice: lo repetirás cuando te levantes, cuando vayas andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, aún las colocarás como frontales entre sus ojos y las escribirás en los postes de tus casas y en las puertas. Entonces vemos que en un hogar cristiano no falta la palabra de Dios, ¿sí? Y muchas hermanas, he visto en casas de hermanas que hay promesas escritas que el Señor les ha hablado y las escriben esas promesas, y eso es importante porque ahí nos sostenemos en la fe. Entonces, cuando el Señor está diciéndoles que les hables a sus hijos, es introducir, empezar desde jovencitos a caminar en la palabra de Dios y conocerlo. Y por eso entonces en Proverbios 22, versículo 6 nos dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y hermano, esto es una palabra, hermano, y para mí es una promesa. Para mí es un mandato, para mí es una promesa que debo de instruir a mis hijos en el camino, y aun cuando fuere viejos no se apartarán de él. Y hermano, esto sí es pero verídico, porque uno habla con muchas personas y ellos dicen: no, mi mamá o mi tía me llevan a un discipulado de unos niños, pero yo iba era por las bananas, yo iba pero era por tal cosa, pero allí quedó la palabra metida en su corazón y esa palabra hizo. Entonces, aún el Señor nos dice a nosotros en Mateo capítulo 19, versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces miren, mis hermanos, que aún el mismo Señor avala que nosotros llevemos a nuestros niños a la fe en Cristo Jesús. Y hermano, es importante que le pidamos al Señor también aún que cuál es el llamado de nuestros hijos, que nosotros podamos conocer, que nosotros podamos saber cuál es el llamado de nuestros hijos. Porque mire que en el Salmo 139, 16 nos dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí está el Señor ha formado, así como nos ha formado a nosotros y así como a los profetas Isaías, Jeremías, a todos ellos les hizo un llamado y por ejemplo, Jeremías dice que del vientre de su madre lo conoció y te llamé y te di por profeta. Entonces, cada uno de nosotros tiene un llamamiento a hacer una obra poderosa para el Señor, mis hermanos. Y entonces
estos niños que han nacido en hogares creyentes, hermanos, eso es una bendición bien grande. Yo le decía al Señor, Señor, ¿cuánto hubiera deseado yo haber sido llamado desde joven para no caminar en esos caminos que caminé? O, Señor, yo te alabo porque estos niños están caminando. Yo tengo 2 niños, ¿sí? Uno de 7, un varoncito de 7 años, y tengo una niña de 11 años. Entonces los estamos criando en el temor de Dios y le estamos compartiendo la palabra. Y por ejemplo, el Señor a mi hija, el Señor nos ha mostrado a nuestra hija que es una maestra de la palabra, y ella desde sus 16 años está ya enseñando. Entonces, esta fe, yo debo caminar en esta fe y yo debo darle esa instrucción a mi hija. Debo de discipularla, debo de enseñarle, ¿sí? Entonces, ahora está en vacaciones y está leyendo un libro, ¿sí? Acerca de la fe, y me parece bien bonito todo ello, y sí que le gusta leer a ella. Sí le gusta leer a ella, pero entonces eso es lo que el Señor hace. Dice aquí entonces, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una. Y no crea, hermano, que solamente es lo físico, sino también lo espiritual viene. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 en adelante nos dice: Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya, mis hermanos. En cada uno de nosotros, en cada uno de los hijos de Dios, está escrito en nuestro espíritu lo que somos en Cristo Jesús, lo que somos en Dios. Y el Espíritu Santo de Dios revela esas cosas. Entonces, es importante que nosotros podamos entender lo que el Espíritu Santo nos revela acerca de lo que somos. Y en la escuela profética hemos estado hablando acerca del fluir de la profecía, por ejemplo. Y hemos estado mirando cómo lo que nosotros somos fluye en nuestra vida, en nuestro ser. Y el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlo. Entonces, es importante que nosotros oremos por nuestros hijos, que nosotros oremos por ellos y que el Señor nos revele, todo lo que son ellos, ¿sí? Lo que son ellos en Cristo Jesús, que el Espíritu Santo nos revele cuál es la obra que ellos van a hacer para nosotros irlos llevando para el cumplimiento de esas obras, adiestrándolos. Y entonces... Perdón, hermano, pero también vemos cuando ellos van creciendo, ellos tienen ciertas inclinaciones, ya sea a la lectura, a la enseñanza, al dibujo. Entonces, por allí uno va trabajando también con ellos. Sí, o sea, muy, muy importante lo que ellos van, o sea, nosotros tenemos que ser unas personas que estemos vigilando y estemos viendo lo que ellos son, cuáles son sus inclinaciones, qué es lo que ellos desean. ¿Por qué, mis hermanos? Porque yo me acuerdo tanto, hermanos, que a mí me gustaba mucho la enseñanza, a mí me gustaba mucho leer, profundizar en las cosas, me gustaba mucho todo esto, hasta aún fui licenciado, ¿sí? Estudié licenciatura. Entonces, uno eso lo lleva innato en el espíritu y eso se manifiesta. Entonces, solamente cuando el Señor nos llama es que empieza uno a entender todas aquellas cosas de las cuales uno caminó. Entonces, hermanos, allí en Hechos de los Apóstoles a nosotros el Señor nos da también una promesa y nos dice
cree en el Señor Jesucristo. Ustedes se lo saben muy claro en Hechos 16, versículo 31. Dice, cree en el Señor Jesucristo, ¿sí, hermana? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Mire tan importante esto. O sea, es una promesa, pero también uno tiene que actuar en fe. Porque vamos a hablar acerca de esa fe que nosotros debemos de operar en nuestros hijos, o sea, en nuestro llamado, como las hermanas nos comentaban y nos instruyeron en esa fe, en el ministerio nuestro, pero igualmente debemos de procurar y no descuidar a nuestros hijos en esos llamados que ellos tienen. Y como padres, nosotros debemos de encargarnos de indagarle al Señor quiénes son ellos, ¿sí? Y el Señor nos lo va a decir. Entonces dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso yo lo tengo, hermano, eso yo lo tomé como una promesa, no como una sola aseveración, que dicen que eso no es una promesa, pero yo lo tomé como promesa, hermano, y pude ver, hermano, cómo mi familia ha llegado a Cristo Jesús. Pero aquí nos dice en el versículo 32, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, ¿qué es lo que nos toca que hacer nosotros? Hablarles la palabra del Señor a todos. Y entonces habrán unos que lo tomarán y habrán otros que lo rechazarán, porque el Señor dijo 2 contra 3, 3 contra 2, pero total, el Señor va haciendo la obra. Entonces, mi hermano, es una responsabilidad nuestra. Por eso en Deuteronomio, vuelvo y lo digo, hermano, el Señor llama, le hace un llamado. Oye, Israel, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé uno es. Y amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, o sea, sobre mi corazón, sobre el papá, y las repetirás a tus hijos y las hablarás estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Entonces viene la situación que el pensamiento, pero es que uno atestarles allí la palabra y eso es como se hostigan y todo eso, pero el enemigo no da puntada sin dedal, mis hermanos. En esa situación de nuestros hijos, la televisión, y es televisión y juegos en esos aparaticos electrónicos y todo ello, en estos celulares, eso sí, nosotros no decimos que eso lo atosiga, pero nosotros no podemos pensar así de esa forma, porque el mismo Señor está diciéndolo, y las repetirás y las hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Y las atarás como una señal, ¿sí?, en tu mano, oiga, en mi mano, en la del papá, y estarán como frontales entre tus ojos, en la del papá. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Entonces hay cuadritos donde Yahvé es mi pastor. Yo les tengo un cuadrito allí donde Yahvé es mi pastor y nada me faltará. Y tengo unos cuadritos allí bonitos, ¿sí? Pero igualmente hay palabras que se deben de colocar. Entonces tengo una en el baño. Allí en el baño, allí tengo una palabra y esa se la cambié en esta semana. Yo les coloco palabra allí y se las cambio para que ellos la lean. Y entonces es importante, hermano, que nosotros hagamos esa obra en nuestros hijos. Miren, mis hermanos, la palabra de Deuteronomio 29 nos dice: las cosas secretas pertenecen a Yahvé nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Mire, hermanos, tan tremendo que con esta palabra yo oro. Y aún muchas veces me toca que grabar ahí en el cuarto donde están ellos. Y yo sé que ellos están jugando su jueguito allí, pero igualmente estoy oyendo
cómo mi hija, por ejemplo, hay veces suspendo la grabación porque me pregunta acerca de lo que yo estoy hablando. Y aquí nos dice, las cosas secretas pertenecen a Yahvé, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. O sea que, hermano, las revelaciones que el Señor nos da, nosotros debemos de compartirlas e impartirlas sobre nuestros hijos. Hermano, nosotros tenemos un discipulado los sábados con mis hijos y yo me quedo aterrado, hermano, de la palabra que el Señor le da a uno y la revelación que le va dando a uno al nivel de ellos también. Y nosotros, por ejemplo, ahorita estamos viendo acerca del hombre insensato y el hombre sabio que edifica su casa sobre la arena o sobre la roca. Y hemos profundizado de cómo edificar la casa para cuando vengan los ríos, cuando vengan los vientos, y también seguimos diciendo qué representan los vientos, qué representan los ríos, qué representan la inundación, y aún miramos qué representa edificar la casa entonces con oro, con plata y con piedras preciosas, y qué representa la casa edificarla con madera, con heno y con hojarasca. Allí estamos, ya hemos trabajado toda una parte de que la roca es Cristo, que la arena son las falsas confianzas, todo ello. Entonces podemos mirar todo lo que el Señor le regala a uno, todo lo que el Señor le revela a uno, y el Señor dice, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Y yo me he puesto a ver todo eso que he estado compartiendo con mis hijos y digo, tan tremendo, eso me gustaría hablarlo alguna vez y compartirlo a mis hermanos de esto que cómo el Señor ha traído esa revelación, cómo ha traído ese entendimiento, y ellos, yo los veo cómo ellos van progresando en aquello que se les está explicando. Entonces, hermano, esta es una palabra tremenda para nuestros hijos y para nosotros, y ahí está el punto que el Señor nos revela a nosotros y que son también para nuestros hijos, o sea, para la generación que le va a hacer frente a la iglesia del mañana, mis hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar, que nuestros hijos serán la generación que le hará frente a la iglesia, que estará enseñando, que estará profetizando, que estará llevando un pueblo hacia una visión que el Señor da. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que pastorearán personas, que guiarán, que evangelizarán. Hermanos, es importantísimo que nosotros entendamos que nuestros hijos, ¿sí? Nuestros hijos son herencia de Yahvé. La palabra de Dios dice en el Salmo 127:3, nos dice: He aquí, herencia de Yahvé son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hermano, esto es muy tremendo porque aquí nos está diciendo que herencia de Yahvé son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Esto es muy tremendo, mis hermanos, y quizás nosotros no le prestamos atención a nuestros hijos. Somos creyentes y no le prestamos a nuestros hijos atención, hermano. Usted le pone las manos a su hijo en su cabeza y los bendice. ¿Usted los ministra a sus hijos? Esto es importantísimo y digámosle en este momento, esta pandemia o pandemia, que no se puede ir a la iglesia y dónde, cómo hacer para que oren por mí o para que oren por mi hijo que está así, que está lo otro. Hermano, usted es autoridad. El Señor nos dice que en el 5º mandamiento de la ley de Dios nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que los días sean largos
en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Y es el primer mandamiento con promesa. Pero aquí nos dice, hermano, una responsabilidad de nosotros para con nuestros hijos y nuestros hijos para con nosotros. Aún dice en Malaquías, cuando dice, ya terminando, dice que hará volver los corazones de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres. Entonces debemos de entender, hermano, que hay una responsabilidad en nosotros de ministrar a nuestros hijos. La palabra de Dios nos muestra cómo los patriarcas bendecían a sus hijos, imponían las manos. ¿Recuerdan Jacob cuando estaba bendiciendo a Efraín y a Manasés? Y les impone las manos en sus cabezas y los bendice. Nosotros debemos de hacer eso, hermanos. Hay una costumbre de los paisas. Los paisas bendicen a sus hijos y es con la mano en la cabeza. Eso no es abrazándolos y un besito y papito y te bendigo, no. Le colocan la mano sobre su cabeza y empiezan a declarar bendiciones sobre sus hijos, hermano. ¿Cuál es la forma como nosotros tratamos a nuestros hijos? Porque, hermanos, sabe una cosa importantísimo, que nosotros tengamos una buena conexión con nuestros hijos, que nosotros podamos estar hablando con nuestros hijos. Y eso sí, nosotros podemos hablar como amigos con ellos, ¿sí? Pero en un respeto. Y también, hermanos, debemos de trabajar con ellos. Así como podemos brindarle esa confianza a nuestros hijos, sea desde pequeños y que van creciendo. Por eso dice el Proverbios, instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, hermano. Es importantísimo que nosotros lo podamos hacer. Y entonces, aquí en nuestros hijos debe también haber la corrección, mis hermanos. La palabra de Dios nos muestra que nosotros también debemos de corregir a nuestros hijos, hermanos. En Hebreos capítulo 12, versículo 4 en adelante nos dice la palabra: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceríamos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, mis hermanos, aquí nos habla a nosotros nuestro Dios y nos dice a nosotros que necesitamos una disciplina, porque dice en el versículo 6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Nosotros somos disciplinados. La disciplina empieza con los mandamientos, con las leyes, con los preceptos, con las ordenanzas que el Señor hace a cada uno de nosotros. Aparte, hermano, de lo que está escrito, el Señor nos habla. Entonces, Él nos da unas instrucciones, nos dice por dónde caminar, en el sentido de una instrucción personal. Cuando nosotros tenemos una relación con nuestro Dios un poco más estrecha, entonces allí Él empieza a trabajar con nosotros.
Pero si nosotros nomás dependemos de una oración y dependemos de la lectura de la palabra, entonces estamos siendo muy escasos con la relación con Dios. Pero si nosotros empezamos a ir a la presencia del Señor, nosotros empezamos a ir a la intimidad con Dios, las cosas van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque entonces Él nos va conociendo por nombre y entonces Él nos va disciplinando. Y entonces aquí dice que al que recibe por hijo lo azota. O sea, ¿por qué necesito azotes yo? Cuando soy duro de cerviz, cuando yo no quiero entender, cuando el Padre me está diciendo haz esto y yo no lo quiero hacer. Asimismo, el Señor lo muestra. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y entonces nos habla de los padres terrenales que nos disciplinaban y nosotros los venerábamos. ¿Por qué no más obedecemos mucho más a nuestro Padre Celestial? Y viviremos. Entonces es importante que nosotros entendamos que la disciplina para el muchacho es necesaria. Y aquí nos dice en Proverbios capítulo 23 versículo 13 nos dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Entonces aquí es un aval de lo que el Señor aquí este proverbio nos está hablando de lo que el Señor hace con nosotros. Dice que al que toma por hijo lo azota. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer ese trabajo con nuestros hijos cuando lo necesita? Mire, hermanos, es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta que muchas veces los hijos cuando ya están mayores agradecen, así como lo está diciendo en Hebreos, agradecen que el papá los disciplinó, que el papá los corrigió, porque si no, ¿qué serían del día de hoy? Entonces, nosotros debemos de entender que a nosotros nos han entregado. Nuestros hijos son del Señor y son prestados, pero nosotros debemos de devolvérselos al Señor, instruidos por el camino del Señor y desarrollando su llamado, mis hermanos. Esto no sé si sea nuevo para ustedes, pero hermano, es muy importante que nosotros pongamos la mirada en nuestros hijos, porque así como dice el proverbio, que ellos no nos dejarán deshonrados allí en la puerta de nuestra casa cuando venga el enemigo. Entonces, aún nos dice la palabra de Dios en Isaías 28:9. A quien se enseña ciencia o a quien se hará entender doctrina, a los desetados, a los arrancados de los pechos. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Mis hermanos, debemos instruir a nuestros hijos. Debemos enseñarle a nuestros hijos, porque el mismo Señor dijo: te alabo, Padre, porque guardaste esto de los sabios y se lo diste a los niños, a los destetados. Y esto nos lo dice en el Salmo 8. Oh Yahvé, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Aleluya, mis hermanos. La palabra del Señor va a colocarla también en los niños, y aún los niños mismos van a profetizar, los mismos niños van a recibir el bautismo en Espíritu Santo, hermanos. Estas son promesas que el Señor ha hablado para estos tiempos, hermanos. Yo me acuerdo mi hija tendría unos 3 años, 4 años, y estaba yo hablando con ella, estábamos acostados en la cama y ella me dice: valiente pero firme. Dije, está hablando el Señor. Y ahí mismo el Señor me trajo a la mente la figura de Sansón.
Sansón era un hombre fuerte, sí, un hombre valiente, pero era promiscuo. Entonces el Señor me está diciendo, valiente pero firme. Y es importante, mis hermanos, que nosotros podamos entender que de la boca de los niños el Señor habla. Y nosotros tenemos que estar en sintonía con el Espíritu Santo para que nosotros podamos entender que es el Señor el que está hablando y no es el niño. Y no vamos a tomar represalias contra él porque es el Señor el que está hablando, mis hermanos. Miremos Isaías 61, que es la promesa que el Señor nos ha hablado, en el versículo 8 y 9. Porque yo, Yahvé, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que lo vieren reconocerán que son linaje bendito de Yahvé. Aleluya, mis hermanos. O sea que aquí nos está diciendo que nuestra descendencia, ¿sí? La descendencia nuestra será conocida entre las naciones. Estos son los ministros futuros, hermanos. Estos son nuestros ministros. Nuestros hijos serán los ministros y serán conocidos entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Yahvé. Aleluya. Y hermanos, nosotros entonces podemos ver unos ejemplos en la palabra de Dios y vemos por ejemplo, Ana, que era la madre de Samuel, el profeta Samuel, el juez Samuel y aún el sumo sacerdote de la casa de Dios. Y podemos ver la historia en 1 Samuel capítulo 1 en adelante acerca de ella, que ella era una mujer estéril y su esposo la quería mucho, pero igualmente su esposo tenía otra mujer que le daba muchos hijos, pero Ana no tenía forma de darle hijos y ella derramó su corazón allá en el templo y el sacerdote Elí le dio palabra y entonces ella se regocijó, profetizó y pudo tener ese hijo y como ella se lo había ofrecido al Señor, ella lo fue y lo dejó en el templo después de destetarlo. Entonces allí viene un cuidado. ¿Cuál es el cuidado de Ana acerca de este niño que lo dejó a cargo de el sumo sacerdote Elí y que este hombre fue instruyéndolo? Y aún cuando Samuel, él oye la voz del Señor que lo llama, y entonces él se va donde Elí creyendo que Elí es el que lo está llamando, y entonces él le instruye y le dice: la próxima vez que te llame el Señor, dile, heme aquí estoy en tu presencia. En fin, entonces el Samuel va creciendo, y entonces aquí nos dice en 2 Samuel capítulo 2 versículo 19, nos dice: Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y mire, hermanas, que esta palabra yo la estaba ministrando en la iglesia, y entonces una hermana me decía: pastor, mire que yo me sueño que a mi hijo la ropa le queda pequeña. Y entonces a mí me llama la atención esto, porque igualmente una vez a mí el Señor, eso es algo pues sobrenatural, yo lo puedo decir, que a mí me dio varicela y me salió de la coronilla de la cabeza, donde está la coronilla, y me daba una vueltica aquí y se me venía por el cuello y me caía, me terminaba en una tetilla, una cantidad de granitos, y era varicela. Pero yo me fui donde el médico y me incapacitaron porque no podía trabajar así. Me dio una risa que esta varicela. Y entonces yo estuve en el discipulado de mi casa, que lo daba una hermana, y el Señor me habló allí y me decía que Él me había traído a un reposo para cambiarme las vestiduras que me quedaban altas y que me cambiaba también el calzado que estaba muy reseco. Entonces
entendía que el Señor, aquí como nos dice que Ana iba cada año y le llevaba una túnica, quiere decir que Ana estaba al cuidado de ese niño de todos modos, y yo le decía a la hermana que ella se soñaba con el niño, y es un siervo de Dios, ese niño es un siervo de Dios, y yo le decía a ella, hermana, tiene que irlo instruyendo. O sea, usted ora con él, usted lean la palabra solita, o sea, lo hacen en compañía, pero déjelo que él empiece él solito con el Señor, que él empiece solito con el Señor. Y mire tan bonito, hermanos, que ella le hizo una habitación aparte para el niño y para que el niño vaya teniendo esa relación con el Señor, así como lo tenía Samuel. Y Samuel dormía allí en el propiciatorio, hermanos, allí en el lugar santísimo, allí era el lugar donde dormía Samuel. Eso es lo precioso, hermanos. Entonces, nosotros debemos de ir trabajando con nuestros hijos, de que ellos tengan esa intimidad con Dios también, que ellos vayan teniendo esa relación con el Señor en la oración, y que ellos también oren también independientemente. La palabra de Dios también nos muestra, por ejemplo, a Moisés, y en Hebreos 11:23 nos dice a nosotros que los papás de Moisés lo vieron niño hermoso. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que el niño era hermoso y no temieron el decreto del rey. Miren, mis hermanos, que esto es bien importante, que los padres estén caminando en el Espíritu, porque estos padres de Moisés le vieron, la Biblia nos dice que le vieron hermoso, pero si nosotros vamos a la concordancia Strong, el número Strong es 2896, y eso quiere decir que en él vieron eso de lo espiritual, que iba a ser un libertador, que iba a ser una persona importante. Y entonces tenía un llamado, y ellos vieron ese llamado en Moisés, y por eso entonces lo guardaron, porque había muchos niños que los mataban, porque esa era la orden del faraón. Entonces podemos ver cómo aún la misma hermana de Moisés le dice a la hija del faraón que ella conoce una señora que lo puede amamantar a ese niño, porque la hija del faraón lo tomó para ella. Y ahí estaba la madre y le estuvo compartiendo a él, como el Señor nos dice en Deuteronomio. Ella estuvo trabajando con Moisés. Moisés creció y Moisés sabía que era hebreo. Por eso dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Porque él ya tenía la enseñanza de su madre, ¿sí? Él ya sabía que había un Dios poderoso. Escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, ahí nos está diciendo que él rehusó a ser hijo de la hija del faraón, y él se fue con el pueblo hebreo, ¿sí? Se fue hacia el lugar donde su madre le había dicho, tú no eres egipcio, tú eres hebreo, ¿sí? Entonces esto es bien importante, la labor de un padre, la labor de una madre. En el Proverbio capítulo 1, versículo 8 en adelante nos dice la palabra de Dios. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Aleluya, mis hermanos. Entonces vemos a Moisés como aquel varón, y aún en el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios en Lucas 2:19, nos dice que María guardaba todas esas cosas en su corazón. O sea que era una mujer, hermanos, que estaba muy pendiente de este Mesías, del Mesías, el Salvador, el Rey. Y hermanos, nosotros vemos
que después de que el Señor Jesús en sus 12 años no vuelve a aparecer el nombre de José, en ningún lado vuelve a aparecer. O sea que como si María le hubiera tocado levantar a este muchacho, al Señor Jesús. Y hermanos, ella guardaba todo en su corazón lo que el Señor hablaba aún con ella, porque si nosotros vemos en la instrucción que le da María al Señor Jesús en Juan 2, le dice, se les acabó el vino. Y el Señor mismo le dice, mujer, ¿qué tienes en común conmigo? Era el Mesías de una creación muy diferente a la creación de María. Y por eso María dice, se engrandece mi alma y mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación. Nosotros también vemos a Timoteo, un ministro de Dios muy joven. Por eso el apóstol Pablo dice, no tengas en poco tu juventud, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Entonces, en segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 13 en adelante, nos muestra cómo el apóstol Pablo habla de Timoteo y de su fe. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en la abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tremendo esta palabra, mis hermanos, como el apóstol Pablo aún oraba por Timoteo en su labor como pastor y aún lo dice que no descuide, ¿sí? No descuide el don que hay en ti, que fue dado por la imposición de manos de parte de Dios, mi hermano, pero aún dice de la fe no fingida, óigalo bien, del hermano Timoteo, esa fe no fingida. Y dice que habitó primeramente en su abuela Loida y en su madre Eunice. Podemos ver que primeramente la fe habitó en su abuela Loida y fue transmitida esa fe a la madre Eunice. Y la madre Eunice se la transmitió a Timoteo. Y que en ello el Loida y la abuela Loida y la madre Eunice estuvieron trabajando en Timoteo, y ahí tenemos un varón de Dios, y aún el mismo apóstol Pablo animándolo y diciéndole que te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Te digo que no tengas miedo, porque el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice, no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo, lo que le puede pasar a un joven. Eso debe ser muy tremendo, colocar a un joven ya en el ministerio, ¿no? Eso es muy tremendo. Y por eso tenemos la bendición tan grande de Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, que es la instrucción que el apóstol Pablo le está dando a un pastor joven en una iglesia de cómo organizar las cosas en la iglesia. Aleluya. Pero esto es lo que el Señor nos dice a nosotros, que no descuidemos el llamado de nuestros hijos. Creámosle al Señor e instruyamos a nuestros hijos para esos llamamientos santos, mis hermanos.
nosotros podemos ver otros hombres que el Señor llamó y podemos ver el rey Josías. Ese es muy tremendo lo que el rey Josías hizo y eso nosotros lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 22 en adelante, mis hermanos, el capítulo 23, el capítulo 24. Hermanos, es tan precioso todo lo de este joven, de este rey Josías, y lo podemos mirar en el capítulo 22 y 23, mis hermanos, de cómo este muchacho empezó a reinar de 8 años, hermanos. De 8 años, pero fue instruido por su madre. Y aquí este rey, después encuentran el libro de la ley, hermano, y este muchacho ya tenía 12 años y empieza a meterle, dice, vamos a trabajar, hermanos. Él reforma, ¿sí?, las cosas en el templo, lo vuelve a levantar, él instaura la Pascua. Dice aquí en el capítulo 23, versículo 21, dice que entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Yahvé vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No habían sido hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces, hermanos. Esto es muy tremendo, que no habían vuelto a hacer Pascua desde el tiempo de los jueces. Y entonces, pues diríamos, el rey David tampoco la hizo. El rey David no hizo Pascua. Y hay un secreto en lo del rey David. Cuando él lleva el arca de Dios a Jerusalén, allí hace Pascua. Allí da pan y da vino y da carne. Pero después hablamos eso. Pero es importante, mis hermanos, que entendamos lo que este muchacho de 8 años pudo instaurar nuevamente el orden del Señor. Mire que estaba perdida el libro de la ley y la encontraron. ¿Por qué? El templo estaba cerrado. Y entonces el rey Josías hace que abran el templo y que lo restauren y que vuelvan y se instaure todo el sacerdocio y todo, hermano, mi ser. Eso es muy tremendo. Pero ahí les dejo un Sansón, donde los padres no tuvieron cuidado con este muchacho. Y nuestras hermanas nos contaron acerca de Sansón. Y podemos ver las fallas que tuvieron sus padres. Allí en el tema de la fe en el llamado que nos compartieron nuestras hermanas, hablan bastante acerca de Sansón. Y podemos ver a que otros hombres, por ejemplo Jacob, con el llamado de José. Es bien tremendo que Jacob no creyó en ese llamado de su hijo José, porque el Señor le mostró esos sueños. Y los hermanos, cuando José cuenta el primer sueño, los hermanos se levantan contra él. Y cuando el Señor le muestra el segundo sueño, que implica al papá y a la mamá, y Jacob lo reprende y le dice, ¿qué es lo que te pasa? Esto nosotros lo podemos ver en Génesis capítulo 37 y podemos ver en el versículo 5 cuando José tiene esos sueños con los manojos y los hermanos le interpretan el sueño, ¿sí? Y entonces allí ya tiene un problema con sus hermanos. Y en el versículo 9, allí tiene el otro sueño que es con el sol y la luna y las estrellas. Y allí, inclinándose, entonces el papá reprende a José. Dice, ¿acaso vendremos nosotros, tu madre y yo, y tus hermanos, y nos postraremos ante ti? Pues así pasó, hermanos, con esa hambruna de Egipto y de toda la tierra, y Egipto estaba próspero en su tierra, por lo que el Señor había dado la interpretación a José sobre el sueño del faraón. Pero podemos ver que este José, él llevó el luto todo el tiempo. Cuando los hermanos vendieron a José y le llevaron la túnica de colores untada de sangre de un cordero, y sin embargo él creyó ese cuento, pero nunca pidió esa guianza al Señor de que era lo de su hijo.
y los sueños, Señor, y estos sueños que tú le diste a José, y entonces, ¿qué, Señor? No, él no hizo ningún reclamo. Él dejó y eso, y entonces llevó todo el tiempo, lo llevó en luto y en tristeza de espíritu, porque lo dice la palabra de Dios, hasta cuando él ve nuevamente a José ya en Egipto, gobernando y cumplidos esos dos sueños. Entonces, podemos ver, hermanos, que nosotros tenemos que tener fe de lo que el Señor nos está hablando de nuestros hijos. Y vamos a levantar una oración delante del Señor. Acompáñeme usted, hermana, acompáñeme usted, hermano, y vamos a colocar a nuestros hijos. No importa que estén jóvenes, no importa que nuestros hijos no estén caminando en los caminos del Señor. No importa si fue muy tarde que usted empezó a hablarles a sus hijos del Señor. Vamos a orarle al Señor y vamos a decirle: Señor, Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, Señor, y santificado sea tu nombre, Señor. Venga tu reino, Señor, sobre nuestros hogares, Señor. Venga tu reino, Señor, en nuestras familias, Rey Santo, Señor. Señor, te colocamos nuestros hijos, como dices tú, Señor, que son saetas, Señor. Rey Santo, Señor, Padre. Ahí están nuestros hijos, Rey. Te queremos pedir perdón, Rey, porque nos hemos olvidado de nuestros hijos, Rey. Hemos olvidado, Señor, el mandamiento, Señor, de instruir a nuestros hijos en tu palabra, Rey, para que aún siendo viejos, Señor, no se aparten del camino, Rey. Perdónanos, Señor, porque nuestros hijos, Señor, han crecido, Señor, sin el conocimiento, Señor, sin la impartición nuestra, de nuestra fe, de nuestro Dios, de tu palabra, Señor. Se lo dejamos fue a la iglesia. Se lo dejamos, Señor, a la escuela dominical, Padre. La instrucción de nuestros hijos, Señor. Perdónanos, Rey Santo, por haber dejado la instrucción, Señor, que nos corresponde a nosotros, Señor. Allí a la iglesia, a la escuela dominical, Señor. Y no los instruimos nosotros, Rey. Perdónanos, Señor. Y límpianos con tu sangre, Rey Santo, Señor. Y te pedimos, Rey Santo, Señor, que nos auxilies con nuestros hijos, Señor. Aquellos hijos que han entrado en la rebeldía, Rey. Auxilia, Señor, a estos hijos, Señor, bendito Dios, que no se les dio la instrucción. Sabíamos que íbamos a la iglesia, Señor. Conocieron, Señor, la iglesia, Señor, conocieron la escuela dominical, Rey. Pero ahora están rebeldes, Padre. Rey Santo, Señor. Te los colocamos delante de ti, Señor. Reconociendo, Señor, que hemos fallado, Rey, pero danos esa oportunidad para levantarlos, Señor, bendito Rey, Señor. Para que aún, Señor, nos muestres a nosotros y a ellos, Rey, sobre sus llamados, Rey. Muéstrales, Señor, sus llamados. Muéstranos, Señor, sus llamados, Rey, para orar por ellos, Rey Santo, Señor. En esa dirección de lo que son para ti, Rey. Aún a nuestros niños, a los que están de pecho, Señor. Aún nuestros niños, Señor, bendito Rey, que están caminando contigo, Rey. Guárdalos, Rey Santo, Señor. Auxílianos, Señor, y haznos entendidos y haznos vigilantes, Señor, de la obra, Señor. Porque si no vigilamos a nuestros hijos, Señor, el maligno también, Señor, les mete, Señor, bendito Dios, Señor, todas aquellas cosas para corromperlos, para dañarlos, Señor, para dañarles su fe, Rey Santo, Señor. Auxílianos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, haznos entendidos, Señor,
y que somos responsables en gran manera, Señor bendito Rey, por la labor que debemos de presentarte sobre nuestros hijos, Señor. Es como un talento, Señor, que tú nos hubieras dado, Rey, o 2 talentos, Rey, donde, Señor bendito Dios, debemos de reproducir, Señor, la obra que has hecho en nosotros, reproducirla en ellos, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Aún te entregamos nuestros hijos, Rey. Te entregamos a aquellos hijos, Señor, bendito Rey, Señor, que los estamos idolatrando, que los hemos colocado primeramente, Señor, a ellos, Señor, concediéndoles todas las cosas, Padre. Señor, bendito Dios, los colocamos en la posición porque eres tú primeramente, Rey Santo, Señor. Te los entregamos, Señor, y ayúdanos que seas tú primeramente, Rey Santo, Señor, que nuestros hijos, Padre Santo, Señor. Te lo pedimos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.